Hola jóvenes, buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el programa de su materia. En los días pasados platicábamos sobre la bioenergética y la importancia que tiene esta en los procesos que se dan a nivel celular y sobre todo los procesos en los cuales se genera energía, ¿no? Y de cómo al final de cuentas estos permiten que la célula de alguna u otra manera pueda llevar a cabo todas sus funciones, ¿no? De igual manera también platicábamos de algunos compuestos que aportan a la célula energía para llevar a cabo esos procesos. Pero de igual manera estos procesos desde el punto de vista que son posibles desde el punto de vista termodinámico necesitan llevarse a una velocidad más rápida, ¿sí? Porque a pesar de que se llevan a cabo el tiempo en los cuales se lo hacen, pues puede ser extenso, ¿no? Entonces necesitamos que esas reacciones o esos procesos que se dan en la célula sean lo más rápido posible, ¿no? Entonces para eso están las enzimas. Estas enzimas son moléculas de naturaleza proteica, la mayoría de ellas, que catalizan reacciones químicas siempre que sean termodinámicamente posibles. Una enzima hace que una reacción química que es energéticamente posible, que transcurre a una velocidad baja, sea cinéticamente favorable. Es decir, que esa reacción química transcurra a una mayor velocidad que sin la presencia de una enzima, ¿sí? Entonces las enzimas, de manera así sencilla, son catalizadores biológicos que lo que van a hacer es acelerar las reacciones químicas que se llevan a cabo en la célula. ¿Qué reacciones químicas? La mayoría o casi todas las reacciones que se dan en la célula son catalizadas por enzimas, ¿no? Hablando específicamente del metabolismo celular, hay miles de reacciones químicas en las cuales las enzimas participan, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en lo que es el metabolismo energético, ¿no? ¿Sí? Cuando veamos esta parte van a ver ustedes cuáles son esos procesos que se encargan de oxidar, ¿sí? O de convertir los nutrientes que nosotros consumimos en los alimentos en energía. Y vamos a ver cuáles son esas reacciones químicas que se llevan a cabo para que eso ocurra y qué enzimas participan en esos procesos, ¿sí? De igual manera, y además del metabolismo, como les comentaba, las enzimas participan en muchos procesos a nivel celular, ¿sí? Procesos esenciales para su buen funcionamiento. Dentro de ellos se encuentran también la replicación del DNA, la cual permite que durante la división celular cada una de las células se lleve el mismo material genético. Por lo tanto, el DNA debe replicarse y para ello pues existen enzimas que son altamente específicas que se encargan de llevar a cabo este proceso, ¿no? Hay enzimas que se encargan de mantener el DNA abierto, enzimas que se encargan de replicar, ¿sí? De ir copiando cada una de las cadenas del DNA. Hay enzimas que se encargan de reparar los errores que se están generando durante la replicación. Y son muchas enzimas que están llevando a cabo estos trabajos especializados a nivel celular. Hay otros procesos también como la transcripción del DNA, que permite también generar a partir del DNA una molécula de RNA mensajero. Existen enzimas que se encargan de llevar a cabo esto, o la traducción o la síntesis de proteínas, ¿no? Entonces, la gran variedad de funciones que tienen las enzimas, pues es impresionante, ¿no? Y finalmente, estas enzimas son altamente especializadas, ¿ok? Significa que solamente van a poder llevar a cabo esa función y no van a poder hacer otra, ¿no? Entonces, son altamente especializadas y por lo mismo son altamente reguladas, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Y bueno,
En base a eso, las enzimas, dependiendo la reacción la cual van a catalizar, las enzimas se clasifican en base a la reacción que van a catalizar. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cuál es esa clasificación. Los nombres a los cuales se les da a las enzimas van de la mano también con las reacciones que van a catalizar. Y estos nombres son recomendados por diferentes instituciones o uniones a nivel internacional. Como por ejemplo la EUPAC, ¿no? Que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Aquí está la página. O la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, que también aquí está la página por si gustan ustedes ingresar. Estas dos uniones, ¿no? Internacionales son las que participan en proporcionar los nombres de las diferentes enzimas. ¿Okay? Y de igual manera, además de estas uniones, hay una comisión de enzimas. ¿Sí? Hay una comisión hay una comisión de enzimas que también se encargan de tener los nombres, ¿no? de todas las enzimas que existen y también de algunas otras proteínas que no son enzimas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos dar el nombre a esas o cómo nosotros podemos nombrarlas a estas enzimas, ¿no? Entonces, para eso, como les comentaba, está la comisión de enzimas, en donde la comisión de enzimas tiene que esta forma de nombrar a las enzimas. ¿Sí? En este caso tiene lo que es la E y la C, que representan el nombre de la comisión de enzimas, y van a tener estos 4 números, ¿no? Que ustedes ven aquí. Estos 4 números que ustedes ven aquí representan, el primer número representa la clase, ¿sí? O el tipo de enzima. Ahorita vamos a ver que existen 6 tipos de enzimas. ¿Sí? El segundo número es la subclase. El tercero y el cuarto también. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que son enzimas que van a tener como funciones similares. ¿Sí? Van a estar usando diferentes compuestos similares o compuestos que participan en algunas reacciones similares. Entonces, por eso van a estar divididos en subclase, subclase y subclases, ¿no? Entonces, en base a esto, van a estar determinados los digamos, cómo representar a las enzimas, ¿no? Entonces, cada enzima, ¿sí? Va a tener un número específico, ¿okay? Un número específico representado por la comisión de enzimas, ¿no? En base a eso y a las diferentes, a las clases de enzima y a las diferentes subclases que existen, a la fecha se han demostrado, se han caracterizado 4.072 ¿sí? Enzimas que se encuentran depositadas en la comisión de enzimas. Y estas 4.072 ¿sí? Clases dentro de las clases de las enzimas representan aproximadamente 43.000 sinónimos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que son enzimas, ¿sí? Que de alguna u otra manera son similares, llevan a cabo o catalizan reacciones similares, ¿vale? O que utilizan compuestos similares. Entonces es por eso que existen 43.000 sinónimos de las enzimas que a la fecha se encuentran reportadas en las diferentes bases de datos. ¿Okay? Entonces, a lo mejor el dato aquí es muy bajo, ¿no? Con respecto al número de enzimas que existen y al número de sinónimos que existen de ellas. Sin embargo, si nosotros nos vamos al genoma humano, podemos ver que
están codificadas más enzimas, sin embargo, muchas de ellas no se encuentran caracterizadas, ¿no? Y aquí es importante mencionar que todas las enzimas que se encuentran con un nombre y que se encuentran depositadas en las bases de datos de la Comisión de Enzimas, ¿sí? O aprobadas por la Comisión de Enzimas, ya fueron caracterizadas, ¿sí? ¿Qué significa que fueron caracterizadas? Que se conocen sus propiedades cinéticas, se conocen sus propiedades bioquímicas, ¿sí? Es decir, se sabe qué reacción catalizan, qué sustrato utilizan o qué otro tipo de moléculas interaccionan con ellas para poder funcionar, ¿okay? Entonces, en base a eso, solamente a la fecha tenemos más de 4.072 enzimas registradas. En total dan 43.000 sinónimos, ¿no? Pero en base al genoma hace falta muchísimo por conocer de otras enzimas que están codificadas en el genoma humano, ¿no? Por otro lado, aquí les presento algunas bases de datos en las cuales ustedes pueden encontrar información sobre las enzimas que ya se encuentran caracterizadas. ¿Sí? Aquí tenemos esta base de datos en donde nosotros podemos colocar el nombre o el número de la enzima y nos da las características, ¿no? Tenemos que es AVEXA, tenemos que es la base de datos de lo que es el Instituto Nacional de Bioinformática en Estados Unidos, ¿sí? Tenemos también una base de datos ahí, las cuales cualquiera de estas son públicas. En esta página de la base de datos de, de bioinformática en Estados Unidos, pues existen una gran cantidad de proteínas que están almacenadas en esa base de datos, ¿no? Tenemos otra que es la base de datos se llama Brenda. Sí, también aquí podemos encontrar una gran cantidad de enzimas y uno de los más conocidos, de los más utilizados, en donde se encuentran depositados no solamente enzimas, sino muchas proteínas, es la UniProt, ¿sí? En esta página, además de dar información sobre lo que son las proteínas y las enzimas, también nos permite o nos muestra las estructuras secundarias o las estructuras tridimensionales de estas proteínas, y también nos proporciona imágenes, ¿no?, en tercera dimensión de cómo estas enzimas o proteínas están interaccionando con las diferentes moléculas que le van a permitir funcionar, ¿no?, o llevar a cabo su función de catalizar una reacción. Entonces, por si tienen tiempo o tienen curiosidad, pueden entrar a estas páginas para revisar un poquito de qué hay o qué pueden encontrar con respecto a eso, ¿no? Y bueno, ¿cómo es que se clasifican las enzimas? ¿Sí? Las enzimas, como comentamos en un principio, las enzimas se clasifican en base a la reacción que van a catalizar. Platicábamos que existen 6 tipos de enzimas, ¿sí?, en base a la reacción que catalizan. Tenemos, ustedes se dan cuenta aquí, el símbolo, bueno, perdón, la abreviación de lo que es la comisión de enzimas, y tenemos el primer número de los 4 que va a contener el nombre de una enzima. El primero que identifica el grupo o la clase de enzima que es, ¿sí? Entonces, con respecto al número 1, tenemos las oxidorreductasas. Con el número 2 tenemos las transferasas. El grupo número 3 tenemos las hidrolasas. El grupo número 4, las liasas. El número 5, las isomerasas. Y el número 6, las ligasas. Estos son los 6 grupos o los 6 tipos de enzimas que podemos encontrar, ¿okay? Entonces, cuando ustedes vean que alguna enzima tiene en su primer número que la identifica, ¿sí?, nosotros fácilmente podemos saber de qué tipo es, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar por partes. Vamos a empezar primeramente con las oxidorreductasas. En esta tabla tenemos en la primera columna el grupo,
el número que corresponde a cada una de ese tipo de enzima. En la columna número 2 tenemos la reacción que van a catalizar. En esta columna vamos a tener la reacción típica que van a estar llevando a cabo. Y en la columna número 4 vamos a tener un ejemplo, ¿no? ¿Okay? Entonces, empezamos con las oxidorreductasas. Estas reacciones, como su nombre lo dice, van a catalizar reacciones de oxidorreducción. ¿Okay? ¿A qué se refiere con eso de oxidorreducción? Si ustedes recuerdan sus clases básicas de química, es la transferencia de hidrógenos u oxígenos o átomos de hidrógeno de oxígeno o de electrones de una sustancia a otra. ¿Sí? Eso es la reacciones de oxidorreducción. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Y lo vamos a ver mucho en la parte de metabolismo. ¿Sí? Cuando un compuesto recibe o dona sus electrones, ¿sí? Vamos a hablar de que un compuesto es oxidado o reducido. Por eso vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Entonces, esas son reacciones de oxidorreducción, ¿sale? Aquellas en las cuales se transfiere un átomo de hidrógeno, oxígeno o de los electrones que se están liberando de esa reacción química. A eso se le conoce como, o son enzimas del tipo oxidorreductasas. Enzimas ejemplos, aquí, las deshidrogenasas o las oxidasas, ¿no? En el metabolismo hay muchísimas enzimas de este tipo, ¿sí? Y si hablamos, por ejemplo, del metabolismo energético, estamos hablando de la piruvaso deshidrogenasa, la lactato deshidrogenasa, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hay muchísimas, la GAPDH, ¿sí? Gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa, ¿sí? Esas son enzimas que son oxidorreductasas, es decir, van a estar en su momento ya sea recibiendo o donando electrones que se están liberando de las reacciones químicas, ¿sí? O que van a estar recibiendo un hidrógeno o un oxígeno de los diferentes compuestos que están participando en la reacción. Bueno, entonces con respecto al número 2, que son las transferasas, como su número dice, transfieren un grupo funcional de una sustancia a otra. ¿Sí? Cuando hablamos de un grupo funcional, estamos hablando de un grupo metilo, de un grupo acil, de un grupo amino o un grupo fosfato. ¿Vale? ¿Sí? Y bueno, algunos ejemplos están las transaminasas, las sinasas. ¿Sí? De igual manera, en el metabolismo energético hay muchas enzimas que tienen estas características. Hablando de enzimas claves como la hexocinasa, la fosfofructosinasa, la piruvatosinasa, ¿no? Que son enzimas claves en el metabolismo de glucosa, ¿no? Okay. En el caso, por ejemplo, de la glucosa, de la hexocinasa, es una enzima que lo que va a hacer es transferir un grupo fosfato de lo que es el ATP a la glucosa, ¿no? Esta, por ejemplo, aquí está, tenemos una glucosa, ¿sí? Aquí participa la enzima hexocinasa, en esta reacción se utiliza ATP, ¿sí? Y se genera ADP, ¿sí? Y lo que se genera aquí es la glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa? ¿Sí? Esta enzima lo que hace es transferir un grupo fosfato del ATP a lo que es la glucosa y forma glucosa 6-fosfato, ¿no? De igual manera la PFK hace lo mismo, ¿sí? Transfiere un grupo fosfato del ATP a la fructosa 1-fosfato para formar fructosa 1,6-fosfato, ¿sí? Y así hay muchas enzimas que van a participar, ¿no? En el metabolismo energético. Con respecto al número 3, el grupo 3, ¿sí? Están las hidrolasas, como su nombre lo dice, van a llevar a cabo reacciones de hidrólisis, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, platicamos en la parte de la hidrólisis del ATP, ¿no? ¿Sí? En donde aquí lo que pasa es de que es una reacción en la cual participa una molécula de agua, ¿ok? Y lo que pasa aquí es de que es la formación de dos productos de un sustrato por hidrólisis, ¿sí? Es decir, un compuesto se puede romper y formar otro compuesto, ¿no? Okay. Y bueno, y aquí hay muchos ejemplos, ¿no? De hidrolasas.
las lipasas, las amilasas, las peptidasas. Normalmente estas enzimas son enzimas, en el caso de las lipasas, son enzimas que van a romper lípidos, van a hidrolizar lípidos. La amilasa, lo que es la amilasa, esta es una enzima que se va a encargar de ir rompiendo las glucosas, ¿no? Que se encuentran en, en el almidón, el glucógeno que estamos nosotros consumiendo de los alimentos. Y de hecho la amilasa es una enzima que se encuentra en saliva y que nos ayuda a nosotros a ir procesando ese almidón o ese glucógeno que nosotros estamos consumiendo en los alimentos, ¿no? Las peptidasas, ¿no? Las peptidasas son enzimas que lo que van a hacer es romper proteínas, ¿no? Normalmente estas peptidasas las encontramos en el tracto digestivo, ¿no? Sí, nos ayudan a hidrolizar las proteínas que estamos consumiendo en los alimentos, y tenemos en el estómago y tenemos en el intestino, en los intestinos, ¿no? Ayudan a procesar las proteínas que nosotros consumimos, y lo que van a hacer esas peptidasas, pues van a hacer que las proteínas empiecen a hidrolizarse y a liberar los aminoácidos, ¿no? O algunos péptidos pequeños. Y le comentaba que las lipasas las encontramos también son secretadas por el páncreas, o lipasas pancreáticas, y nos ayudan a nosotros a procesar las grasas que comen los alimentos, ¿no? Normalmente este tipo de hidrolasas las encontramos en este tipo de procesos a nivel ya fisiológico, ¿no? ¿Okay? El número 4, en la clasificación de las enzimas, se encuentran las liasas. Estas enzimas liasas lo que van a hacer es adicionar o remover un grupo funcional de un sustrato, ¿no? Sí, puede ser un carbono, puede ser un oxígeno, un nitrógeno, no sé. ¿Sí? Lo que hacen es romper o unir esos enlaces que tienen algunos compuestos, ¿no? Okay. Y aquí algunos ejemplos, las descarboxilasas, ¿no? Estas también las encontramos mucho en el metabolismo energético, porque finalmente lo que hacen es, las descarboxilasas, es eliminar un grupo un carbono, ¿no? Un grupo carbono de ese compuesto, y normalmente lo libera en forma de CO2, ¿no? Y esto lo vamos a ver mucho en algunas enzimas que participan en el metabolismo energético, ¿no? El número 5, la clasificación número 5 de las enzimas, están las isomerasas. Estas isomerasas lo que van a hacer es cambiar, ¿no? de posición, ¿sí? Una molécula, ¿sí? O remodelar o reorganizar un compuesto, ¿no? Es lo que hacen las isomerasas, ¿sí? En pocas palabras es eso, ¿no? Sí. Cambiar la estructura, reordenar o reacomodar una estructura, ¿no? Y aquí lo que van a hacer es, pues, cambiar un grupo funcional de esa molécula para que pueda cambiar, ¿no? Ejemplos que tenemos con respecto de esto, tenemos las isomerasas y las mutasas, ¿no? De igual manera, en el metabolismo hay algunas isomerasas que participan en esto. Por ejemplo, tenemos una enzima que se llama la glucosa 6-fosfato isomerasa. Esa enzima lo que hace es convertir, de hecho, va acá arriba, ¿no? Sí, acá, esta glucosa 6-fosfato que se formó por la reacción de la HK, lo que va a hacer esa glucosa 6-fosfato isomerasa, lo que va a hacer es convertir esta glucosa 6-fosfato, la convierte en fructosa 6-fosfato. ¿Ok? Entonces es lo que hace esta enzima, ¿no? Es una isomerasa. ¿Vale? Entonces vamos a encontrar varias de estas en el metabolismo. Por otro lado, y finalmente tenemos la número 6, son las ligasas, ¿sí? Estas tipo de enzimas, como su nombre lo dice, van a unir dos moléculas, ¿sí? Por la síntesis de una nueva, ¿no? ¿Sí? De un nuevo compuesto.
Normalmente estos son uniones entre dos átomos, ¿sí? Entre dos compuestos también. Y una de las, digamos, desventajas de este tipo de enzimas es de que necesitan estar acopladas a la hidrólisis del ATP, lo que hablamos ayer, ¿no? ¿Sí? Normalmente las ligasas son enzimas que absorben energía, ¿sí? Son enzimas que absorben energía, por lo que normalmente están acopladas a lo que es la hidrólisis del ATP que vimos el día de ayer, ¿no? Algunos ejemplos está la sintetasa, ¿no? ¿Sí? Y aquí también, sobre todo en la respiración celular, hay enzimas que tienen esta función, como la ATP sintasa, ¿no? ¿Sí? En este caso, la ATP sintasa, que es una enzima que se encarga de sintetizar ATP, en este caso, la ATP sintasa no ocupa el ATP, pero sí está utilizando energía de una bomba de protones con la que está unida, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero también es una enzima que participa que es una sintetasa. ¿Okay? Pero bueno, entonces con esto, jóvenes, esta es la clasificación de las enzimas, ¿sí? Relativamente, pues no es tan complicado reconocer qué tipo de enzima es, porque al final de cuentas está en base a la reacción que están catalizando, ¿no? Entonces tenemos las oxirreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. ¿Okay? Y bueno, hasta aquí sería la clase del día de hoy. Mañana vamos a ver qué ocupan, qué necesitan las enzimas para poder funcionar. Como les comentaba, las enzimas estructuralmente son complejas, ¿sí? Necesitan tener su forma final para poder funcionar, pero además necesitan de otros moléculas o compuestos que le ayuden a llevar a cabo su función. ¿Sí? Entonces mañana vamos en la siguiente clase, vamos a platicar un poquito de qué más ocupan las enzimas para poder participar, para poder funcionar, perdón. Nos vemos, jóvenes. Saludos, cuídense.